Episodio 1. El arquitecto de las sombras. Milenios antes de que existieran las redes sociales, los títulos universitarios o la ansiedad por el estatus, existía el miedo. No el miedo a morir bajo las garras de un depredador, sino un miedo mucho más insidioso, el miedo a ser expulsado. En el amanecer de nuestra especie, el aislamiento era una sentencia de muerte. Para sobrevivir, tuvimos que crear una interfaz entre nuestro mundo interno salvaje y el grupo. Esa interfaz, ese primer muro de contención, fue el nacimiento del ego. Pero lo que comenzó como un escudo, terminó convirtiéndose en nuestra prisión. En abril de 1923, la psicología cambió para siempre. Freud publicó El yo y el ello, Das Ich und das Es. No solo estaba escribiendo un libro, estaba dibujando el mapa de un campo de batalla. Introdujo al mundo la idea de que no somos dueños de nuestra propia casa. El yo, ese ego que crees que eres tú, es en realidad un diplomático agotado atrapado entre los impulsos animales del ello y las exigencias morales del superyo. Imagina a un jinete tratando de controlar a un caballo salvaje mientras un juez le grita instrucciones al oído. Ese jinete es tu ego, y su trabajo no es decirte la verdad, sino mantener el equilibrio para que no te vuelvas loco. Tu cerebro es el mejor mentiroso del mundo, y lo hace por amor a tu ego. Aquí es donde entran los sesgos cognitivos, las herramientas de edición del arquitecto invisible. El sesgo de confirmación es el filtro que solo deja pasar lo que reafirma lo que ya crees de ti mismo. El sesgo de autoservicio es el que te hace decir: si gané, fue por mi talento; si perdí, fue porque el árbitro estaba comprado. El ego no busca la realidad, busca la inmunidad. Necesita que creas que eres coherente, inteligente y moral, incluso cuando las pruebas dicen lo contrario. El autosabotaje comienza aquí. Preferimos fallar por falta de esfuerzo que intentarlo y demostrar que no somos lo suficientemente buenos. La validación es la moneda de cambio del ego. Sin ella, el arquitecto se siente sin materiales para construir. El miedo al fracaso no es miedo a no lograr una meta, es el miedo a que el espejo nos devuelva una imagen que no podamos soportar. En la década de 1970, el concepto de autoestima fue inyectado en el sistema educativo como la cura para todos los males. Pero creamos un monstruo. Al enfocarnos en la validación externa, convertimos al ego en un adicto. Ahora, si el mundo no nos aplaude, el ego interpreta el silencio como una amenaza de muerte. Nos autosaboteamos para no tener que mirar un espejo roto. Carl Jung entendió lo que Freud no quiso ver. Llamó a la parte descartada de nuestra psique la sombra. Todo lo que el ego considera inaceptable, nuestra envidia, nuestra agresividad, nuestros deseos reprimidos, es arrojado al sótano. Pero la sombra no se queda callada. Ella diseña tu vida desde la oscuridad. Jung decía: hasta que no hagas consciente tu inconsciente, este dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. El arquitecto invisible está usando tus partes más oscuras para diseñar una vida de la que te sientes un extraño. ¿Por qué te duele tanto una crítica? ¿Por qué te obsesionas con ese error que cometiste hace 5 años? Porque el ego es una estructura frágil. Es un castillo de naipes construido sobre el qué dirán. Cuando alguien cuestiona tu identidad, no está atacando una idea, está atacando los cimientos de tu realidad. El miedo al fracaso es, en esencia, el miedo a dejar de existir tal como te conoces. El ego prefiere morir en una mentira cómoda que nacer en una verdad dolorosa. Hemos pasado toda nuestra existencia protegiendo al arquitecto. Hemos sacrificado nuestra felicidad, nuestra autenticidad y nuestra paz para mantener en pie una estructura que nunca elegimos nosotros. Pero hay un secreto que el ego ha intentado ocultarte por milenios. Una grieta en el muro por la que empieza a entrar una luz que no puedes ignorar. Porque para que tú puedas finalmente diseñar tu vida, primero, debes ver cómo el arquitecto muere.
Si no eres quien crees que eres, ¿quién queda cuando el ego se calla? ¿Quién queda cuando el ego se calla? Episodio 2. La autopsia del yo. Cuando la máscara cae, el silencio es ensordecedor. La mayoría de las personas pasan toda su vida huyendo de este lugar. Lo llaman crisis existencial, depresión o colapso nervioso. Pero en la psicología profunda, este desierto tiene otro nombre: nigredo. Es la etapa de la alquimia, donde la materia debe pudrirse para ser transformada. Si te sientes perdido, si sientes que ya no sabes quién eres, felicidades. El arquitecto invisible finalmente se ha quedado sin planos. Ahora, por primera vez, estás solo con la verdad. En la última década, el ego encontró su combustible definitivo. El 2010 marcó el inicio de una era donde la sombra se digitalizó. El ego ya no solo compite con el vecino, compite con una versión algorítmica y perfecta de miles de extraños. Hemos externalizado nuestra arquitectura mental a servidores en la nube. La necesidad de ser validados se convirtió en un bucle de retroalimentación biológica. Cada notificación es un ladrillo más en un muro de cristal que nos separa de nuestra esencia. El ego nos susurra: si no lo compartes, no existes. Si no te ven, estás muerto. Pero cuanta más luz ponemos en nuestra fachada digital, más densa y peligrosa se vuelve la sombra que proyectamos en la realidad. La sombra no es lo que está mal en ti, es todo lo que te obligaron a creer que era vergonzoso. Es tu creatividad salvaje, tu ambición cruda, tu derecho a decir no. Durante años, el ego te dijo que esta criatura era un monstruo que debías encadenar para ser bueno. Pero al encadenar tu sombra, encadenaste tu energía vital. El autosabotaje es simplemente tu sombra, gritando por atención. Cada vez que arruinas una oportunidad, es tu sombra diciendo: si no me dejas participar en tu vida, no te dejaré tener una. La historia nos ha enseñado que los imperios del ego siempre caen. En 1929, miles descubrieron que su identidad estaba construida sobre papel moneda. Cuando el sistema falló, su yo se evaporó. Esta es la gran mentira del arquitecto. Te hace creer que eres lo que posees, lo que haces o lo que otros piensan de ti. Pero esas son solo estructuras temporales. La crisis no es el fin del mundo, es el fin de una versión falsa de ti mismo. Es el momento en que el ego se da cuenta de que no puede controlar la tormenta y finalmente se rinde. La curación no es expulsar al ego, es educarlo. Es invitar a la sombra a sentarse a la mesa. Jung llamaba a esto individuación. Es el proceso de convertirte en un todo, en lugar de un fragmento. Cuando dejas de gastar energía en ocultar quién eres, esa energía regresa a ti. El miedo al fracaso desaparece porque ya no tienes una imagen perfecta que proteger. Te vuelves antifrágil. Ya no eres la casa. Eres el terreno sobre el cual la casa se construye y se destruye 1000 veces. El nuevo diseño no tiene muros. La curiosidad radical reemplaza a la defensa. Ahora entiendes que el cerebro te mentía para protegerte, pero ya no necesitas esa protección. La libertad no es la ausencia de ego, es la conciencia de que tú eres quien observa al ego trabajar. Puedes usar la máscara cuando sea necesario, pero nunca olvides que puedes quitártela. El arquitecto invisible ha sido sustituido por el observador consciente. Tu ego te prometió seguridad a cambio de tu libertad. Te diseñó una vida que no querías porque tenía demasiado miedo de que descubrieras tu verdadero poder. Pero la autopsia ha terminado. Los muros han caído. Ahora, con los pies en la tierra y la mente descalza, la pregunta ya no es quién eres, sino qué vas a crear ahora, que ya no tienes que esconderte. La puerta siempre estuvo abierta desde adentro.